tu rincón sonoro sobre servicios sociales dirigido por Iker Usón. Rosa, ¿recuerdas cuándo empezaste a pensar en la adopción? Pues recordar una fecha exacta, no, porque bueno, yo siempre había estado dentro de mí el deseo de ser madre. La posibilidad de la adopción yo la barajaba, ¿no? como una posibilidad, quizás tener hijos biológicos, pero también adoptados. Pues igual desde los 20 y algo, cuando empecé a tener una pareja pues estable, ¿no? Y lo que ocurrió que, bueno, pues ciertamente fue pasando el tiempo. Las parejas, aunque no puedo decir que he tenido un mogollón, pero bueno, sí. No me parecía tampoco que duraban lo suficiente como para formalizar ese compromiso, ¿no? Y entonces, bueno, pero yo sí llegué a los 30 y algo, en que, bueno, había cumplido un sueño mío que era ser cooperante. En aquel momento además también tenía una pareja. Al finalizar esa etapa, bueno, rompimos, dejamos la relación y yo sí que me vi en una edad en la que dije o doy el paso de ser madre o ya no lo doy nunca, ¿no? En aquellos momentos yo tenía 30 y pico años y bueno, pues ahí sí que cogió mucha más fuerza el tema de la adopción, porque sin pareja yo tenía claro que esa era la opción, o sea, no había otra. No había ninguna otra. Sí que es verdad que a veces, bueno, yo compartí esta decisión con muy poquita gente y en algún momento alguna de mis amigas pues sí me planteó pues porque ciertamente no tenía yo un hijo biológico, pues que había gente que, bueno, pues que tenía una aventurilla o tal con ese objetivo, ¿no? Con el de embarazarse. Pero bueno, a mí yo no lo compartía, sobre todo pues porque pensaba que yo no podía, para mí era utilizarle a alguien, ¿no? Y ese alguien, primero, si se lo decía desde el principio, podía negarse. Y si no se lo decía, le estaba engañando. Claro. Con lo cual, bueno, pues se me planteaba que a futuro yo a mi hijo no le iba a decir procedes de la nada, no sé cómo decirte. También hubo quien me dijo, pues recurre a la inseminación artificial, ¿no? Al banco de semen y tal. ¿De qué momento estamos hablando? ¿En qué década nos ubicamos? En el 95, 96. Vale, por ahí, mediados de los 90. Sí. Okay. Entonces, bueno, yo ahí ya te digo, descartado todo eso, yo tenía claro que adopción. Entonces, bueno, pues es cuando me empecé a mover, a informar un poco. ¿Sabías algo? ¿Te pusiste a leer? Porque entonces no estaría el internet que tenemos ahora, ni la facilidad de la información. No, ni estaba internet, ni era fácil encontrar cosas escritas. Entonces, bueno, yo tenía gente conocida que trabajaba en Diputación y bueno, solicité una cita. No sé si solicité o en aquel momento te presentabas sin y te más. Informaban. Exactamente. Y entonces, bueno, pues sí, me informaron que ciertamente podía presentar una solicitud, porque bueno, yo estaba soltera y tenía dudas de que se fuera a aceptar, ¿no? Me dijeron que sí, que no había problemas. Pero en aquel momento, bueno, pues la lista de adopción nacional era bastante interminable, porque recuerdo o creo recordar que a mí me hablaban de que había como unas 170, 200 solicitudes en espera. ¿Por delante tuya? Por delante mío. En torno a 200 personas. Sí. Una lista de espera larga. Eso es. Y más teniendo en cuenta que eran 2, 3 adopciones o una al año. Entonces, claro, yo me puse a hacer cálculos y dije, ni jubilada las matemáticas he conseguido. Entonces, bueno, me plantearon la adopción internacional, que era algo que también barajaba. Y yo conocía del caso, porque yo en aquel momento trabajaba en Proyecto Hombre, y a través de una residente, pues una familia que se había ocupado de ella de alguna manera, que le había ayudado a dar el paso de acudir allí y tal,
había ido a China a adoptar una niña. Pero bueno, claro, yo lo sabía a través de ella. Eso nunca entramos en qué había hecho, cómo no había hecho. Entonces, bueno, a mí la persona eso que me informa en Diputación me dice la posibilidad internacional y, claro, lo que también me dice es, bueno, ten en cuenta que no te van a dar a la criatura más pequeña, ni más guapa, ni esto, ¿no? Que depende a qué país dirijas la solicitud, pues también hay unos condicionantes. Que cada país tenía sus propios criterios. Eso es. Y bueno, y que los niños más pequeños normalmente eran adoptados dentro del país. Bueno, yo aceptando eso, pues empecé a barajar a qué país dirigir mi solicitud. Porque cuando tú hacías la solicitud ya tenías que decidir el país. O sea, no era una adopción internacional de decir al país que sea y que Diputación te ayudase, sino tú ya te tenías que poner en contacto con un país concreto. Sí, o sea, no es que me tuviera que poner en contacto con el país, sino que yo tenía que decir, presento una solicitud para adoptar en X país, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve, pues no recuerdo si un mes o dos, barajando a qué país dirigir mi solicitud. Y de ahí lo que sí me planteé fue que el hecho de ir sola a mí me condicionaba. Entonces, que iba a hacer, o sea, que elegiría un país de habla hispana. Ajá. Y empecé a barajar, bueno, hasta ese momento yo había viajado bastante, me ha gustado pues conocer otros países, otras culturas, y entonces empecé un poco mirando en el mapa los países de Latinoamérica que yo conocía y con cuáles podía tener más afinidad o una vinculación afectiva más intensa. Y de ahí tomé la decisión. Que fuiste creando tú tus propios criterios. Sí. Porque en esta Diputación lo único que te decía es tú decides y haz la solicitud. Sí. Tú tenías la experiencia de poder haber viajado y tener relación incluso afectiva, pero habría un montón de gente que los 100 y pico países se le caerían encima, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Ajá. Y eso te ubica ya en unas zonas concretas del mapa o incluso en algunos países. Sí. O sea, me ubica eso en un país de Latinoamérica. Dices, quiero aquí y con eso. Ok. ¿Y haces la solicitud? Sí. Hablando de ese país concreto ya. Sí, dirigiendo, que voy a dirigir a ese país. Entonces, a partir de ese momento es cuando, de alguna manera, se inicia el proceso, entre comillas, porque te tienen que hacer una valoración de idoneidad, eso se mantiene hasta la fecha. En aquel momento la valoración de idoneidad consistía en como 3 citas, en mi caso por lo menos fueron 3, con psicólogo, en el que bueno, pues tenías entrevistas de hablar, él te preguntaba cosas concretas, te pasaba también algunas pruebas y tal, y él emitía un informe favorable o desfavorable en base a la valoración que él hiciera. Y una vez de que eso estaba, entonces te citaba Diputación con la trabajadora social y también pues un poco ella era más vinculado a pues tu situación económica, pues de vivienda, de apoyos en caso de necesidad y así. Y bueno, pues hice eso. En aquel momento el certificado de idoneidad lo tenías que pagar tú. O sea, las citas con el psicólogo las tenías que abonar. Y bueno, pues fue una experiencia para mí, a ver, no sé si difícil, pero que me generó mucha inseguridad. ¿Te sentías juzgada? Sí. O sea, no solamente me sentía juzgada, sino que yo no hacía cada día que iba, que solían ser con un intervalo de una semana, 10 días, yo iba siempre temblando con la duda de esta persona va a depender que yo pueda continuar el proceso o no. ¿No? Eso me generaba impotencia, vulnerabilidad, qué digo o qué no digo, inseguridad. Soy yo misma. Sí, no, en ese aspecto claro. Yo tenía claro, o sea, no soy una persona, pienso, de dobleces, o sea, es más, soy muy expresiva con la cara y entonces yo
o sea, ni se me planteaba mentir, porque decía... Pero era un examen, es que me lo va... se vivía como un examen. Sí, se vivía como un examen. Yo una de las pruebas, que yo creo que era un test de personalidad, claro, eran contestar A, B o C. Y además me dejó sola en una sala con aquel cuestionario de un mogollón de preguntas y pues tenías que contestar, ¿no? A, B o C, lo que más fuera contigo. Y yo me acuerdo que estando, pues no sé, habiendo hecho ya un 70% el test o así, en algún momento entró esta persona, miró así por encima del hombro y me dijo, ¿estás contestando muchas veces? Y claro, yo recuerdo que le miré y le dije, es que las A's y las C's son radicales, o sea, era, pues no sé, ¿te gusta el blanco o te gusta el negro? Y ahí tú en algunas pues no. No. Estabas en el gris, ¿no? Claro, pues yo en muchas, ¿no? No sé, vas a una fiesta y llegas y te pones a hablar con cualquiera o te quedas en una esquina. Y decía, pues es que no es ni una ni otra. O sea, iré viendo y me iré acercando con quien me sienta un poco... Bueno... Que sencillo no fue. No, sencillo no fue. Ya veo que no, pero se pasan tienes esos dos informes, tanto el de Diputación como el del, diríamos, el que hacía el psicólogo. Sí. O sea, que esos dos pasos hechos. Sí, y luego ya de ahí, bueno, pues era un poco, en aquel momento había, bueno, o yo por lo menos que tuviera conocimiento, muy pocos países donde se estaban realizando adopciones, pues era China, era Rumanía, Bulgaria, India y luego de Latinoamérica, pues bueno, Colombia sobre todo, pero pues también se podía dirigir a otros países aunque fuera más minoritario, ¿no? Ajá. Y bueno, yo una vez de que hice eso, pues ya empiezas a ver qué requisitos te solicita el país. Eso es. Y lo tienes que hacer tú, tenías que hacerlo tú. Sí, de eso yo recuerdo que Diputación sí me entregó una hoja en la que aparecían unas direcciones y unos números de teléfono, que yo entendía que era la administración de allí competente. El caso es que yo llamé por teléfono a uno de los números y allí nadie sabía nada del tema. Y en el otro teléfono, pues resulta que directamente era un orfanato. Entonces, bueno, yo hablé con la persona que me atendió el teléfono y le pregunté, pues, bueno, yo le dije cuál era mi situación, que yo era una persona soltera, que había estado en ese país, que lo conocía un poco, pues eso, que quería ser madre y vamos a adoptar un menor y si podía, que sí, que sin ningún problema y tal. Entonces, bueno, pues... yo quedé en que le llamaría por teléfono para ver cómo iban las cosas y creo que también ahí me venía lo que yo necesitaba para cumplimentar el expediente. Claro, le pregunté a esta persona por los costes de pues, las gestiones, el abogado y tal. Bueno, pues ella me dio la información y estaba de acuerdo y continué adelante. Entonces, bueno, pues aquí luego ya continúas, pues... Me acuerdo que tenía que llevar 2 o 3 cartas de recomendación, una del párroco de mi iglesia, tenía que ante notario 2 personas que me conocían y como que declaraban que yo era buena gente, no con esos términos, ¿no? Pero sí. Bueno, que era pues entiendo que no había pues temas de malos hábitos o delitos, o yo qué sé, en mi historial. Tuve que hacer también fotos de mi casa y del entorno. Todo eso además ante notario. Claro, decías, ¿cómo le voy a decir a un notario que venga a casa? Entonces, bueno, yo lo que hacía era hacer las fotos, llevarlas donde el notario, y claro, pero cada gestión era su dinero correspondiente, claro. Su coste. Y bueno, y una vez de que reuní todo lo que hacía falta... que enviar por correo postal. Eso es, lo tenía que enviar y bueno, yo lo mandé al orfanato este y cada mes yo llamaba preguntando, bueno, pues cómo iba la lista de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues
siempre era pues, unas palabritas de tranquilidad y no hay nada y tal. La cosa es que en un momento a mí me llegó, llamé y ahí me dijeron que yo tenía que hacer la tramitación con una agencia. Y que, a ver, eso ya me había dicho anteriormente la persona que me atendía el teléfono, a ver si yo no estaba en ninguna asociación. Claro, yo no entendía y yo en aquel momento conocía en Cataluña que había. Y ella además, por lo que fuera, tenía referencias de Cataluña. Claro, yo le dije, a ver, pero es que yo vivo a unos cuantos kilómetros, yo no me puedo permitir viajar para estar allí un día, acudir a una reunión y volverme y tal. Bueno, dame. Pero eso en un momento sí me dijo eso, que tenía que ser con una agencia. Entonces, que ella había entregado mi expediente, no, que tenía que ser a través de una agencia. Y así se quedó. Pero al cabo de un par de meses, yo recibo en mi casa todo el expediente. De vuelta. No, perdona, no fue así. Me dio un contacto. Uh-huh. Y que no me preocupara porque allí también hablaban español, aparte de francés e inglés. Vale, entonces yo contacté con la agencia esa de Canadá diciéndoles que no entendía nada. O sea, que ya del país que tú habías solicitado, ya para empezar, iba toda tu información a Canadá, sin saberlo tú. Sí. Uh-huh. Me descolocó bastante el tema, pero bueno, luego hablando con ellos ya entendí que, bueno, pues que ellos tramitaban, que lo hacían así y tal. Bueno, pues bien, en aquel momento ellos me dijeron que para tramitar mi expediente pues yo tenía que hacer como una previsión de fondos y que tenía que mandar un dinero. No era mucho, siempre te quedas con la duda de si te están engañando. Si te están engañando, si alguien se va a quedar con esto y se han perdido todos tus papeles. Porque todo esto sola, yo insisto en lo de sola. No está la administración, no hay nadie. No. Y pasando meses. Sí, pasando meses. Entonces, bueno, yo de todas maneras, pues la sensación que me da es buena esta gente, yo les mando el cheque y espero. Y recuerdo que una primavera ya había pasado casi un año. Yo presenté la solicitud en el año finales del 96 o principios del 97. Y eso yo creo que habría pasado como casi un año. Recibo mi expediente en casa. O sea, todo lo que yo había mandado. Creo que no faltaba más que un papel, pero no era sin mayor aclaración. Sí. Y bueno, sin mayor aclaración, no. Me mandan una carta los canadienses en ese expediente y me devuelven el dinero también, o sea, un cheque por el mismo importe, comunicándome que lo sentían mucho, pero que la directora del orfanato con la que yo había hablado y que les había trasladado mi expediente, había decidido que no iba a entregar niños a mujeres solas. Y además de eso, pues que había duplicado la tarifa. Entonces, bueno, a mí me descolocó bastante, porque en un momento cuando ella me dijo cuál era la tarifa, aun pareciéndome un poco elevada para el país al que yo iba a ir, me dio una explicación, me dijo que claro, que no todos los niños eran adoptados y que ellos tenían allí a los jóvenes, bueno, niños y jóvenes hasta su mayoría de edad, y que a los mayores no los quería nadie, pero que ellos estaban en la obligación o se sentían en la obligación de darles una formación y permitirles que tuvieran, o sea, que eso les diera acceso al mercado laboral. Y como no recibían, pues se financiaban exactamente. Se sufragaba por las AUS. Eso es. Subía para eso. Eso es. No la que subía, la previa, la que me dieron inicialmente. Era para eso. Sí, o sea, parte era para el abogado y los trámites que hubiera que costear allí, pero otra parte era como una especie de donativo para el orfanato para financiar la educación de esos niños más mayores. Yo con eso estaba de acuerdo, pero claro, cuando luego me dicen que la han doblado, pues ya, de todas maneras, el expediente estaba en mis manos. Te lo habían devuelto. Exactamente. Ya. Casilla de salida. Sí, pues casilla de salida que me lo pensé
y reservé un vuelo y me fui al país con mi expediente en la mano. Me fui allí y lo que hice fue visitar algunos centros, pues bien porque había gente en el país que conocía o que sabía que se hacían ese tipo de trámites, o lo que yo fui y recorrí algunos centros. Bueno, hubo quien me dio mejor sensación de que realmente era un servicio que ofrecían a los niños que tenían en las instituciones, y hubo quien me dio una sensación de compraventa. Pues casi, ¿no? Sí, casi de eso, casi de eso. Con lo cual, bueno, pues yo lo que me hice fue una idea más clara de la situación, que ya intuía y ya sabía que ese tipo de corrupción se daba. Regresé aquí, el expediente se quedó en la Embajada de España para que en el momento que surgiera la oportunidad, bueno, pues se recuperaba y se hacían los trámites. Y bueno, y fue pasando el tiempo y hubo un momento en el que a mí me llamó un abogado de allí. No, me llamó un abogado, no. En estos meses, Diputación puso me pidió autorización para facilitar mi teléfono a gente que también estaba en una situación semejante a la mía, de sola y esto. Entonces, bueno, yo había estado con algunas personas y con quien había tenido muchísimo contacto fue con una mujer de Vizcaya. Con ella pues nos llamábamos con mucha frecuencia, cada vez que una tenía una noticia de algo nos la trasladábamos. Y además fue por ella por la que yo supe toda la documentación que había que llevar. O sea, no por la administración, sino por ella. Y luego, bueno, pues esta persona, ella viajó a por su hija y no recuerdo si me facilitó el teléfono. Bueno, algo pasó al regresar yo, que ese verano, una de las personas a las que yo había informado aquí y le había dado, claro, todos los contactos y todas las cosas que yo tenía, pues me llamó diciendo, es que ya no me acuerdo si fue ella la que me llamó. En cualquier caso, tú estabas intentando ampliar las posibilidades y entiendo que en alguna de esas puertas finalmente se abre. Sí, eso ¿no? Es. Por resumirlo, finalmente se abre y dices, tengo otra vez una oportunidad. Sí. Entonces, bueno, pues hubo entre medio una posibilidad que yo me demoré en responder, o sea, en confirmar si sí o si no, pues porque me generaba dudas por lo que hemos comentado, de que yo era conocedora de que las cosas podían no ser transparentes o totalmente legales o tal. El caso es que cuando me decidí, llamé y bueno, pues la criaturilla que podía haber sido mi hijo o mi hija, pues había fallecido. Y bueno, pues fue un golpe muy duro para mí. Y de ahí también decidí que yo no iba a esperar eternamente a ser madre, con lo cual yo esto era verano, creo que agosto, y dije, bueno, pues si para enero, febrero del siguiente año no tenía noticias, yo estaba decidida a cerrar el expediente. Porque tampoco quería ser la abuela de la criatura y yo ya tenía una edad. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? Había varios años. Año y medio. Año y medio desde que empezamos. Sí, o sea, desde que empezamos, desde que yo dije, tengo que poner un punto final. Había pasado eso, año y medio. Y bueno, y ocurrió que en enero del 99, pues yo recibo una llamada, pues una persona, bueno, se entera de un caso, de una situación, la madre ha fallecido y tal, y pues sí estaba interesada y evidentemente pues dije que sí. Y ahí fue la vencida. Y ahí fue.
O sea, pero que entiendo que de nuevo tuviste que viajar al país. Sí, tuve que esperar un poco porque, bueno, pues sacar el expediente de la embajada. Menos mal que yo allí tenía amistades, algunas del país y otras españolas, pero que estaban ahí también, que yo había conocido en mi época de cooperante y que ellas continuaban. Entonces, bueno, en eso ellas me ayudaron un poco. Y yo iba a viajar pues una vez de que estuviera todo hecho para ir simplemente a recoger a mi hija. Pero pues una de mis amigas me llamó un día y me dijo que le daba mucha pena porque yo de alguna manera me estaba perdiendo parte de la crianza de mi hija, ¿no? O ver la evolución. Ver la evolución. Básicamente que no esperases, ¿no? Que intentases estar allí ya. Sí, porque que había hablado con el abogado y le había dicho que si yo estaba allí había cosas que se agilizaban mucho. Así que maletas y... Exactamente. Pero trabajabas, ¿no? Sí, claro, trabajaba. Digo que todo esto lo estamos contando como si estuvieses 24 horas dedicada, que mentalmente lo estarías seguramente, pero... Claro, no, bueno, tenía un trabajo que me absorbía lo suficiente como para pasar unas horas pensando en otra cosa, ¿no? O que me abstraía de eso. Poco tiempo reservé un vuelo, me solicité las vacaciones, dije además que viajaba ya a eso. No sabía cuándo iba a volver, con lo cual yo iba con un billete de ida y 2 de vuelta con fecha abierta. Bueno, pues 2 amigas fueron a recogerme al aeropuerto, me recibieron con un ramo de flores, te das besos, abrazos y yo me encontré sin saber cómo, porque yo no había visto. Me encontré con un ramo de flores en una mano y con una criatura en el regazo. Allí mismo. Que tú no esperabas que iban a estar en el aeropuerto. No, a ver, mis amigas sí. La criatura pero no. Que tu hija iba a estar allá. Uh-huh. ¿Qué momento? Sí. O sea, estos momentos de pensarlo y revivirlo me emocionan. Claro. Y ahí se termina una etapa que ya hemos visto que es intensísima, y eso que solo la hemos intentado meter en 20 minutos. Y entiendo que a partir de ahí es cuando ya vienes aquí y... Sí, pues... ¿O todavía quedaba algún trámite? Sí, quedaban trámites porque en mi caso, en ese país, era una adopción simple. O sea, a ver, era adopción simple o adopción plena. De los lugares que hemos estado hablando, pues los niños, bueno, en India tampoco, pero en China venían con adopción plena y aquí ya pues no era más que registrar y tal. ¿La diferencia sería simples, que quedaban cuestiones por hacer? ¿O? Sí, que aquí eso se tenía, bueno, claro, viene con una adopción simple, que lo que la sentencia de adopción establece es que surtirá los efectos legales del país de residencia. Entonces, como aquí la adopción simple no existe, se tiene que transformar en adopción plena. Entonces, de principio, mi hija está con un permiso de residencia, o tienes que ir a extranjería, o sea, un bebé. Yo tengo por ahí su carnet todavía de residente, había que renovar al año y tal. Y en paralelo, claro, yo tuve que ir con toda la documentación que traía del país a Diputación, para que eso también se formalizara, y entonces ahí Diputación es la que promueve en el juzgado esa transformación en adopción plena. Pero bueno, no deja de ser tampoco llamativo, porque cuando una vez viene a mi casa alguien del juzgado a entregarme una citación, yo me quedé un poco en shock y yo dije, ¿de qué me tienen que citar en el juzgado? Claro, cuando me dijo, creo que es para un procedimiento en el juzgado de familia, y como que me relajé un poco. Pero en el momento dices... ¿Qué es esto, no? ¿Por qué me están llamando? Sí, o sea, citándote del juzgado, como que a mí me desconcertó. Y bueno, luego ya sigue todo o sea, eso en muy pocos meses estaba. Después ya vino la sentencia del juzgado de que se ratificaba la adopción, y bueno, ya. Entonces, ya de tu hija, y la administración
ya no tenía que hacer nada contigo ni tú con la administración. Que de ahí es un poco lo de que surge la necesidad de crear la asociación. O sea, yo había vivido lo que había vivido, pero había mucha otra gente que lo estaba haciendo en unas situaciones muy parecidas, incluso aunque estuvieran con pareja. Yo entiendo que con una pareja pues tienes para ir compartiendo dudas y tal, pero claro, todo lo que yo compartía con las 2 o 3 personas que estaban al tanto de mi proceso, tampoco yo siempre me sentía entendida en mis temores, en la inseguridad, o sea, había muchas cosas que no te quedaba otra que comértelas tú solita. ¿Creías que era necesario crear una asociación para acompañar en el sentido total de la palabra en todo lo que había sido tu proceso? Sí, sobre todo para mitigar un poco esa soledad. Y esa asociación es la que es Umealaya. Queríamos es Umealaya. Pero que tú colaboras, entiendo, con otras y promueves en que surja asociación, pero cuando tu proceso ya había terminado. Sí. Creo que eso también, igual que hay que agradecerte que nos hayas contado esto, entiendo que también desde Guipúzcoa el agradecimiento es, porque tú podrías haber dicho, oye, yo lo mío ya he hecho y aquí, pero no, es donde te das cuenta que hay otras mujeres, otras familias que necesitan ese apoyo. Sí, no solamente eso, a ver, yo puede que, o sea, seguro que a más personas le ha pasado lo mismo, ¿no? Pero es que cuando yo estaba en el proceso, a mí algunas dudas ya me surgían respecto a esa crianza futura, ¿no? Y yo no la veía igual que la de otros padres, o sea, los padres biológicos. Primero porque la llegada a ser madre había sido muy diferente, con la administración de por medio. Había veces en los que decía, ¿y por qué a mí me tienen que valorar cuando muchos de estos niños han sido retirados a sus familias biológicas? Los han tenido sin ser capaces. Y a mí, o sea, había como... Te surgían todos esos debates internos con la manera en la que, la que se es padre y madre, ¿no? De manera diferente entre lo biológico y la adopción. Eso es. Aunque por otro lado, pues yo entendía que son niños que están en el sistema de protección, porque eso no tenemos que olvidarlo nunca. La adopción es una medida de protección de menores y además a la que se recurre después de haber agotado otros recursos para que puedan permanecer en su entorno familiar. Subrayar esto, ¿no? Porque lo demás puede quedar la idea de que en el fondo es una compraventa encubierta para satisfacer una serie de necesidades, pero no, que son menores, que son niños, niñas, que están en el sistema de protección, porque sus padres, por las razones que sean, ya de manera definitiva no son los más capaces para ejercer, y aparecen otras mujeres, madres, padres, familias, que dicen, yo sí que voy a asumir el compromiso. Y también porque ha habido una época en la que las personas que han decidido adoptar o han barajado esa posibilidad lo han vivido como su derecho a ser padres, y ese derecho no existe. O sea, los adultos podemos tener el deseo de la paternidad o la maternidad, pero no tenemos el derecho. O sea, cuando se tiene un derecho es que alguien te lo tiene que satisfacer. En este caso, el derecho lo tienen los niños a crecer en un entorno familiar que les dé pues todas las posibilidades para que sean adultos que capaces. Había familias que no se acercaban ahí. Sí, que se acercaban desde un deseo que era un eso derecho. Lo he visto luego. Lo he visto luego desde la asociación. Lo he visto desde la asociación, pues a veces también por las reivindicaciones, ¿no? Yo podía estar más o menos de acuerdo con el tema de la valoración de idoneidad, pero era un requisito. Después, además, he entendido, en aquel momento no, pero luego he entendido el sentido de eso, y es sumamente necesario. Y de hecho, una vez de que... ¿Cómo le explicaríamos a alguien por qué es idóneo y no es una administración entrometida que se pone a preguntarte sobre todo? Después yo he tenido que explicar, y al final el proceso de idoneidad es que se pueda valorar si esos adultos cuentan con los recursos personales, emocionales y sociales para hacerse cargo de un menor dañado. Y el daño no es que no ve, que no oye, que cojea, que tiene no sé qué gen
raro y tiene una enfermedad no sé qué. No es eso, es que el hecho de haber sido abandonado o de haber sido separado de sus padres o las experiencias traumáticas que haya podido vivir en un orfanato, le han provocado un daño, aunque haya sido cuando él era tan pequeño que ni hay una conciencia racional de eso. No hay una conciencia racional, pero sabemos ahora, o desde hace tiempo, que sí hay una conciencia o un impacto emocional, incluso desde la gestación. Por lo cual, claro, tú no puedes... Todavía es más importante confirmar eso es, que los padres y madres van a ser idóneos, adecuados. Que no quiere decir que seamos especiales, que no quiere decir que seamos mejores ni peores, y que, es más, durante muchos años probablemente no se ha tenido eso en cuenta, que ese menor tiene un daño que tú vas a tener que ayudar a reparar. Porque es que eso yo lo he escuchado a profesionales. ¿Y qué pasa que es adoptado? Como cualquier niño, pero es que eso se lo he escuchado a psicólogos, o sea, profesionales. Y bueno, yo no es que pensara en ese daño, pero sí pensaba en las futuras preguntas que podría hacer, ¿no? Pues desde dónde he nacido y por qué no estoy con mis padres o qué es lo que pasó. Claro. O sea, y yo pensaba que podría necesitar de ayuda o de acompañamiento. Entonces, bueno, pues la asociación surge un poco eso. Yo, cuando se creó, mi hija ya tenía 3 años, me parece, pero yo previamente, bueno, yo sí fui a informarme a ver si había alguna asociación. Me dijeron que en Vizcaya, contacté con ellos, fui a alguna de las actividades que hacían con mi hija, en la sillita todavía, y bueno, pues me pareció interesante, pues a ver qué les parecería que se hiciera aquí algo, encantados de la vida. Entonces creamos una delegación de Umealaya en Guipúzcoa, pero bueno, funcionábamos a nuestra bola y a nuestro aire, pero siguiendo un poco la estela de ellos, con lo que empezamos, bueno, queríamos que fuera un lugar de encuentro para las familias, queríamos que fuera un lugar para donde obtener información fiable. Queríamos que fuera un lugar de intercambio de experiencias también, y donde, bueno, pues que alguien va a viajar a no sé dónde o va a adoptarnos, pues una familia que previamente lo haya hecho, que pudiera pues trasladar su experiencia y tal. El año 2023, comparando con aquellos mediados de los 90, ¿alguien estaría en una situación muy diferente? ¿Ha mejorado para bien? Sí. Tanto por parte de la administración como entiendo el acompañamiento de... Sí, ha cambiado mucho. Porque las primeras reuniones que tuvimos con la administración para presentarles la asociación y lo que queríamos y no sé qué, yo viví mucha distancia y mucha desconfianza hacia nosotros. Que vienen, ¿no? Sí. En todo momento, desde el primer momento dijimos que queríamos ser un complemento y cubrir lo que desde la administración no se cubría. Pero había, bueno... Yo creo que eso se fue, con el trabajo que íbamos haciendo, se fue disipando. Y ahora sois un complemento. Sí, bueno, yo creo que hace tiempo que lo somos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dijimos, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y sobre todo era lo de la formación, pues el asesoramiento. El primer año fueron las charlas, el segundo año ya, además de eso, incluimos un encuentro de familias, que le llamábamos, que era pasar un día en Oyangu, que se quedó institucionalizado por todos los años y siempre en septiembre, menos en la pandemia, Oyangu, para pasar un día en familia. Los niños tenían la oportunidad de conocer a otros niños con sus mismos rasgos o con otros, pero también distintos a la mayoría. Los padres tenían la oportunidad, pues, de contrastar también, pues, cómo iba pues esa crianza, ese desarrollo de sus niños, con qué dificultades se topaban o qué éxitos se iban encontrando en el camino y todo eso. El segundo año ya se introdujeron también los talleres para padres, que también fue algo que empezó incluso para los padres como con mucho temor de a ver esto qué. Yo pretendía que fueran talleres de autoayuda, pues como los que yo estaba acostumbrada a realizar en Proyecto Hombre. Eso es. Bueno,
que en aquel momento compartía asociación y el trabajo. Y también incluimos un servicio de asesoramiento psicológico, y yo creo que en el 2005 ya me parece que es cuando... Claro, todo esto además hacíamos, utilizando las instalaciones estas de Diputación, pero si a mí una familia me pedía información, me quedaba en un banco, en un bar si llovía, y ahí es donde hacías la tarea. Pero bueno, nos juntamos un grupo de gente muy... Pues eso, sobre todo con muchas ganas, y que a mí es lo que me ayudó a mantenerme, porque si no lo hubiera dejado. El apoyo que me brindó ese grupo de gente para mí es impagable. O sea, yo nunca se lo agradeceré lo suficiente. Sí me gustaría ir acabando, aunque habría tantos hilos de los que tirar, pero si tuviésemos que decir cuáles son esos retos que todavía a ti te parece estarían como por desarrollar, o con los que Ume Alaya, pues por ejemplo, sigue ahora pues o defendiendo o luchando o tratando de promover, para dejar también ahí no solo un camino realizado, sino igual crees que es un poco los caminos que quedan por recorrer en el campo de la adopción ahora. Bueno, yo ahora tengo que decir que la actitud de la Administración frente no solo a la asociación, sino a cualquier familia que se acerque es muy diferente. O sea, yo creo que hay una mayor cercanía. También creo que las familias se acercan con mucha más naturalidad y mayor confianza en la Administración. O sea, yo en estos momentos creo que, bueno, desde hace tiempo, sí que hay una complementariedad, hay un intercambio de información, y eso me parece muy positivo. Yo creo que por parte de la asociación, para mí un reto sería recuperar la participación de las familias. Ajá. O sea, una participación más activa y un mayor acercamiento a la asociación y a las actividades o programas que tiene entre manos. Otra que me parece sumamente importante, y en lo que sé que además está en la asociación, pero está resultando complicado, es implicar a las personas adoptadas en la marcha de la asociación, o sea, en el funcionamiento. A esos niños, niñas que ya no son adultos, que ya no son niños. Implicarles. Eso es. O sea, cuando la asociación se creó, mi hija tenía... Que no solo sea de padres y madres, ¿no? Eso es que mi hija tenía 3 años, ahora mi hija tiene 24, a punto de hacer 25. Pero es que en la asociación ya hay aquellos que fueron niños y hoy son padres. Y son personas adultas con unas vidas, entiendo que satisfactorias, quiero decir, como cualquier otra familia, ¿no? Entonces, claro, los que yo conocí de padres, hay ya un grupo de aitonas y amonas. Qué bonito. Bueno, pues no solamente a esos que ya tienen su familia formada, sino a los chicos y chicas de la edad de mi hija, ¿no? O un poco más jóvenes, un poco más mayores. Bueno, yo creo que sería importante que ellos participaran y que plantearan, que incluso fueran nuestro espejo de esto habéis hecho bien y esto habéis hecho mal como asociación, o esto no habéis tenido en cuenta, o se debería tener en cuenta esto, o se debería crear tal Agentes cosa. Activos, ¿no? Sí, eso es. Creo que otro de los retos que hay es, claro, ya hay un grupo importante de chicos y chicas adoptados haciendo búsqueda de orígenes. Y aunque en Adopción Nacional puede ser más o menos sencillo, y digo puede ser porque no en todos los casos lo es, en el caso de la adopción internacional está un poco complicadito. ¿Alguno más con el que ya podríamos ir terminando? Sí, el tema de la salud mental y los suicidios. Yo entiendo que el tema de salud mental en los niños, adolescentes y jóvenes es una asignatura pendiente a nivel global, pero en el caso nuestro particular, o sea, a mí me resulta sangrante porque hay niños muy necesitados y que no reciben la atención que necesitarían.
Otro de los retos, me parece, es el tema de la adopción abierta, que también es algo que está reconocido de unos años para aquí. ¿Qué consistiría en? Que consiste, adopción abierta sería que la familia biológica sigue teniendo presencia activa en la vida de su hijo. Su hijo es adoptado por otra familia. O sea, que no tiene la patria potestad, diríamos. Exactamente. Pero está presente. Está presente. Y esa presencia puede ser a través de cartas, llamadas de teléfono, visitas. Bueno, lo que la Administración establezca en función de la capacidad de esa parte de la familia biológica, que hablamos de familia biológica, pero no tiene por qué ser el padre o la madre. Puede ser un hermano, puede ser un abuelo. Bueno, eso la Administración es la que valora. Eso es. Tanto para las familias biológicas como las familias adoptivas, porque tampoco todas las familias adoptivas ni estarían preparadas ni dispuestas. Las cosas que me parece muy, muy, muy importante es el tema del racismo, porque nuestros hijos han sido pequeños y han sido los niños exóticos, llamativos y graciosos. Y en cuanto los niños crecen y dejan de ir de nuestra mano, empiezan a encontrarse con actitudes racistas, aunque digamos, no somos racistas. No, eso está así. Y conocemos casos de chavales que han ido a buscar trabajo, no han adjuntado su foto al currículum, y cuando se han presentado a una entrevista que probablemente les hubiera dado el puesto de trabajo, les han rechazado prácticamente sin hablar con ellos. O sea, que sería que el racismo también está presente aquí. Sí, el racismo, y también cómo favorecer el acceso al mundo laboral de los jóvenes menores más dañados. Quiero decir, pues con más hándicap, bien de discapacidad, de algún trastorno o de eso. Oye, Rosa, ha sido un placer escucharte con además, ritmo pausado que le pones a algo tan intenso como lo que cuentas, que la verdad creo que habrá sido un placer para la gente que lo ha estado escuchando. Insisto en la parte de dar las gracias por tu generosidad de contar. Esto era lo que yo quería acercar. Creo que sobre la adopción hay muchas posibilidades de informarse, no como en los 90, ahora hay mucha más. Pero lo que quizás era más un regalo era poder tener el testimonio directo de alguien que lo había vivido y que además había tenido el compromiso de querer crear una asociación, montarla, echar para adelante. Ya sé que no sola, ya sé que con mucha gente, cambiar de trabajo, dedicarse durante mucho tiempo a esto, y que seguramente, como dice el propio nombre de la asociación, no solo haya tantos chavales contentos, sino que habréis hecho felices a un montón de padres y madres. Pues yo entiendo que sí, yo desde luego lo soy. También quiero dejar claro que lo que he comentado es mi experiencia, y lo que yo he descubierto también estando tantos años en la asociación es que cada menor es único, cada familia también lo es. Cada padre podrá contarte una experiencia diferente, y las ha habido más fáciles y más difíciles, lógicamente. Pues hoy nos ha regalado una que seguro que hará que enriquezca la visión que teníamos, ¿no? Las personas que hemos estado alejadas de la adopción, y las que han estado más cercanas seguramente tendrán otra diferente, que ha sido la tuya. Eskerrik asko. Rosa. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.